Yo nunca me voy a olvidar estando trabajando en LATAM, en el piso 18 del edificio Huidobro, ahí en Presidente Riesco, Nueva Las Condes, en esa zona. Yo me acuerdo que estaba trabajando ahí en mi computador y miraba por la ventana y se veía el Cerro Manquehue. Y yo no podía dejar de pensar, estaba durante el día, las horas de luz, que son las horas más preciadas del día, yo encerrado, tecleando botones, encerrado dentro de una oficina. Y después tenía que salir a correr en la noche con linterna, era ridículo. Así que en algún minuto yo dije, no, esto se acabó, yo me tengo que buscar una forma de trabajo que me permita tener un poco más de flexibilidad con mi tiempo y poder ir al cerro durante el día. Bueno, yo soy Raimundo Sánchez, soy chileno, desde Santiago. Toda mi vida viví en Santiago hasta hace 2 años que nos vinimos con mi familia a vivir a Australia, a Brisbane particularmente. Yo soy ingeniero, soy científico, trabajo en la academia hace varios años y me especializo en el estudio del movimiento humano, en el análisis de deportistas. Y estoy tratando de hacer análisis de deportistas a través de dispositivos digitales. Así que esa es un poco mi especialidad y es lo que estoy haciendo acá en la Universidad de Queensland. La verdad es una historia súper larga porque nosotros estamos en una generación que inauguró un tipo de visa que se llama la Work and Holiday. Y cuando yo tenía la edad para hacer esa visa, yo estaba trabajando, ya tenía mi primer hijo, se me pasó el momento para viajar cuando tenía 20 y tantos años. Y me acuerdo perfecto de ver a todos mis amigos viajando a Australia y volviendo con unas historias espectaculares. Y yo decía, wow, algún día tengo que ir para allá. Y la vida pasa, yo pensé que nunca iba a tener la oportunidad, pero hace un par de años, estando en Santiago, como que se volvió a activar esta idea. Nuestros niños ya estaban más grandes y por primera vez en mucho tiempo lo consideramos como una posibilidad real. Entonces, así fue súper fortuito, yo no lo estaba buscando, de repente en una conversación con una amiga que vive acá me dice, oye, en Australia están buscando data scientists, qué sé yo, y fue como, wow, acá hay algo interesante. Así que con mi señora nos pusimos a conversar, exploramos la idea, qué sé yo, y ya después de un par de días de conversar ya no nos podíamos quitar la idea de la cabeza, así que ahí decidimos venirnos, sea como sea. En ese minuto no fue tan difícil, la verdad, porque nosotros estábamos en una situación súper cómoda. Yo estaba en un empleo en la universidad que podía mantener hasta mi jubilación si hubiese querido. La academia te provee de esas oportunidades súper estables laboralmente. Habíamos comprado una casa, teníamos una vida que yo podía ver que podía mantener ese mismo estilo de vida por los próximos 40 años. Entonces, en algún minuto yo te reconozco que estaba un poco aburrido. Como que sentía que necesitaba un poco más de vértigo en la vida y esto fue la oportunidad perfecta para hacerlo. Entonces, cuando dijimos UPA, chalupa. Decidimos muy rápido que queríamos venirnos y después de eso ya venía todo el problema logístico, burocrático, digamos, de las visas y todo el tema financiero también de cómo financiar el viaje, pero son problemas de segundo orden. Ya la decisión de venirnos ya la habíamos tomado. Sí, mi trayectoria profesional ha sido súper diversa. Yo partí trabajando, mi primer trabajo fue en LATAM Airlines. Yo partí siendo analista de vuelos, analista comercial, por así decirlo, analizando precios de los pasajes, optimizando las tarifas de los viajes entre Estados Unidos y Chile, qué sé yo. Y había mucho modelamiento matemático en toda esa parte, mucho análisis. Entonces, yo como ingeniero siempre me ha gustado mucho esa área. Y durante mi paso por LATAM, yo me di cuenta que me interesaban mucho más las cosas académicas que las cosas de la industria. Así que ahí me fui a hacer un doctorado. Eso fue como el año 2012, 2013, por ahí. Y luego cuando terminé mi doctorado, volví a trabajar a LATAM. Entonces como que volví con una validación más académica y volví a liderar el área de gestión de precios, o de Revenue Management, como se llama esa área en la aerolínea. Estuve 3 años ahí liderando un equipo, veía que mi carrera se podía proyectar dentro de la aerolínea, dentro de la industria aérea, se hace mucha investigación académica, así que era un lugar donde podía quedarme, pero también está un poco aburrido, para serte súper honesto. Yo nunca me voy a olvidar, estando trabajando en LATAM,
en el piso 18 del edificio Huidobro, ahí en Presidente Riesco, Nueva Las Condes, en esa zona. Y me acuerdo que estaba trabajando ahí en mi computador y miraba por la ventana y se veía el Cerro Manquehue. Y yo no podía dejar de pensar, estaba durante el día, las horas de luz, que son las horas más preciadas del día, yo encerrado, tecleando botones, encerrado dentro de una oficina. Y después tenía que salir a correr en la noche con linterna, era ridículo. Así que en algún minuto yo dije, no, esto se acabó, yo me tengo que buscar una forma de trabajo que me permita tener un poco más de flexibilidad con mi tiempo y poder ir al cerro durante el día. Así que buscando, en algún minuto me empecé a meter en los relojes de GPS, en la data que traen estos relojes GPS y en entender cómo esa data se puede usar para hacer investigación científica. Y cuando ya entendí más o menos lo que se podía hacer, renuncié a la TAM y me fui a trabajar de vuelta a la Universidad Adolfo Ibáñez como profesor. Ahí la universidad me contrató full time como profe. Y ahí empecé a desarrollar esta línea de investigación de cómo se estudia el movimiento de los humanos allá afuera, en el mundo real, a través de los dispositivos. En este caso eran dispositivos GPS, pero de a poco me fui empezando a expandir este mundo con otro tipo de dispositivos. Y toda esa experiencia me permitió tener el trabajo que hoy día tengo acá en la Universidad de Queensland. Como que fue un proceso acumulativo ahí desde que me cambié a la universidad. Yo en la Universidad de Queensland soy especialista en analizar datos y en gestionar datos provenientes de dispositivos para estudio humano. Ese es como el gran paraguas. Pero yo lo que más me apasiona y donde pongo más energía es en estudiar a corredores de montaña. Yo estudio a trail runners. De hecho, en los últimos 5 años he publicado como 10 o 12 artículos relacionados al trail running, tratando de entender bien las estrategias de entrenamiento de los trail runners, la prevención de lesiones de los trail runners, la biomecánica de los trail runners, hasta la psicología de los trail runners hemos publicado con mi red de colegas. Así que eso es un poco lo que yo estoy tratando de potenciar y lo que me gustaría que la gente me recuerde de mi trabajo es eso. Me gustaría que mis padres me reconozcan como el científico del trail y bueno, yo creo que estamos bien encaminados en esa dirección. Yo partí haciendo trail running así como deportivamente hace un poco más de 10 años, pero siempre estuve cerca de la montaña. Cuando nosotros éramos chicos era muy común que mi papá nos llevara los fines de semana con mis hermanos, con primos, íbamos también a subir cerros. Íbamos al Pochoco y también íbamos al Cerro Manquehue y eso era todos los fines de semana. Entonces para mí estar cerca de la montaña, subir el cerro, bajar corriendo, estar ahí metido es un ambiente súper natural para mí, siempre me ha gustado mucho. Después creciendo como que lo dejé un poco de lado, pero cuando lo redescubrí hace un poco más de 10 años, como te conté, me sentí como un pez en el agua. Dije, wow, esto es mi deporte. Así que de a poco empecé a entrenar con un poco más de seriedad, empecé a conocer gente que estaba practicando este deporte y he visto en primera persona cómo esta disciplina ha crecido en Chile en los últimos 10 años, porque cuando yo me acuerdo partía, iba al cerro y no me topaba con demasiada gente y hoy día tú vas al Cerro El Carbón, por decirte uno, cualquier fin de semana y vas a toparte con miles de personas subiendo en procesión. Así que ha sido bien bonito el camino, bien bonito como ser parte de todo este movimiento que se ha ido generando y que además ha permitido acercar a los chilenos a la montaña y tratar de recuperar un poco esa cultura de montaña que tanto nos falta. Así que todavía falta mucho por avanzar y muchas cuestiones por hacer, pero es un entorno que para mí me llena de paz. Yo cuando estoy en la montaña, cuando estoy ahí arriba en el cerro y siento el viento y no veo a nadie alrededor y estoy yo con los elementos, ese es mi lugar feliz. Buena pregunta. La verdad lo que me tiene más orgulloso es poder mantenerme corriendo por más de 10 años. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, a entrenar en trail running, yo nunca quise ser el más rápido, nunca quise ser el que corriera las carreras más largas. Yo lo que quería era correr para siempre. Era tratar de encontrar ese equilibrio que me permita tener al trail running como parte de mi estilo de vida, de manera sostenible. Y creo que eso lo he logrado, así que estoy muy orgulloso de eso. Obviamente también he corrido carreras, he completado un montón de ultramaratones, 100 kilómetros es lo más largo que he corrido, acá en Australia, de Whistler,
en 15 horas, así que muy orgulloso también de ese tipo de resultados. Yo creo que la ruta más linda que he hecho es una que inventé yo mismo, porque me encanta eso. Yo paso mucho tiempo, muchas horas de mi día viendo mapas y pinchando puntos ahí en los mapas y diseñando rutas. Y en Santiago hice una ruta que se llama el Cajón del Mapocho, que es en la zona del río Mapocho, obviamente, en el Cajón, camino hacia Farellones. Y esa es una ruta bien linda, porque tiene 87 kilómetros, 5.000 metros de desnivel, y pasa por un montón de hitos de montaña, como de la cultura de montaña de Chile, que lo hace súper entretenido. Así que esa ruta la completamos con 2 amigos el 2020, 2021, no me acuerdo bien, el año de la pandemia, en 17 horas, así que fue muy difícil. Yo creo que es el challenge, el desafío más largo que he completado. Y otra cosa que me llena de orgullo, que está bonito también, es cuando fui corriendo alrededor de todo el anillo de Américo Vespucio. No sé si todos saben, Américo Vespucio tiene 65 kilómetros de longitud y es un anillo, y para mí es increíble que no haya ninguna carrera organizada alrededor de este hito urbano en Santiago. Es ridículo. Tiene una cosa tan significativa que marca la ciudad, que la rodea casi por completo, y hoy día no hay ninguna carrera o ningún evento corriendo alrededor de esto. Es bien increíble. Así que el 2022 creo decidí hacerlo y corrí como por 6 horas y un poco más, 6 horas 20 en dar el anillo completo. Y eso no lo había visto nunca antes. Después me enteré que habían personas que sí lo habían hecho antes, pero igual lo hice, así que estoy muy contento de haber completado eso. Lo hice solo. Bueno. Contraté a un cabro, ayudante ahí, que me siguiera. Le presté mi auto, así que tenía una escolta que me iba persiguiendo. Entonces hubo secciones súper complejas, por ejemplo la bajada de la pirámide. Viejo, la pirámide no tiene vereda, no puedes ir ahí por al lado, tienes que ir corriendo por la calle. Sí. Así que para poder mitigar el riesgo de eso, partimos a las 4 de la mañana, donde la probabilidad de auto era menor, o 5 de la mañana, no me acuerdo bien, pero era muy temprano. Y con un auto de escolta corriendo por abajo lo más rápido posible para estar en la menor cantidad de tiempo expuesto al tráfico. Así que sí, sin ese tipo de ayuda hubiese sido mucho más complejo. Yo siento que acá en Australia la gente se da mucho más permiso para pivotear. Entonces tú te topas con un tipo que antes era eléctrico y hoy día es mecánico. Un tipo que antes era fisioterapeuta y ahora es bailarín de ballet. O un tipo que antes era ingeniero de aerolíneas y ahora es ingeniero de trail running. Esas cosas son normales. Pero en Chile siento que a uno lo invitan a encasillarse de por vida con una sola etiqueta, y después salir de ahí se hace súper difícil. Y yo creo que lo más difícil son las propias barreras mentales que nosotros mismos nos ponemos. No, yo estudié tal cosa y como mis papás invirtieron tanta plata en pagarme la universidad por tantos años, yo tengo que abrazar esa profesión de por vida. Y a mí no me parece que esa sea una muy buena forma de ver la vida. Creo que la universidad te da súper buenos recursos y te da un súper buen empujón y mucho aprendizaje, pero esos aprendizajes tú los puedes utilizar en un montón de industrias, de aplicaciones, de contextos. Entonces siento que acá se vive un poco más libre el camino profesional que lo que se vive en Chile. Mira, si que alguien quiere venir a Australia en algún minuto de sus vidas, pero tiene menos de 30 años, yo les diría que se vengan de inmediato, porque la visa Working Holiday es increíble. Y es una visa que te da derechos de trabajo, te permite acceder a un montón de servicios públicos dentro del país, y es relativamente sencilla de obtener. Entonces, por lo menos ven un año, un par de meses, a ver si te gusta, qué sé yo. Después se va a hacer mucho más difícil. No es imposible, así que si quieres venir después de ya no ser elegible para la Working Holiday, sigue siendo súper interesante y vale la pena el esfuerzo y todo, pero si tienes la posibilidad de acceder a esa visa, que es muy fácil, de todas maneras hay que tomarla. Así que esa es una recomendación para la gente joven. Y lo otro es que también estudien un poco inglés, porque acá obviamente se habla inglés, no se habla inglés igual que en Estados Unidos, así que requiere un poco más de adaptación el inglés australiano. Pero cuando yo voy a tomar un café o me subo a la micro o hablo con cualquier empleado de cualquier negocio, todos están hablando en inglés, pero ninguno de los inmigrantes está hablando inglés perfecto. Y eso es algo súper interesante para los que están en Chile, porque a veces uno dice, oh no, es que no hablo inglés perfecto, entonces voy a ir a Australia y voy a puro sufrir. No,
No es así. Yo veo gente que viene de Asia, de China o de la India, que apenas le puedes entender el inglés, pero igual acceden a trabajo. Si acá se necesita mano de obra, entonces no se van a poner caprichosos porque tu inglés no se entienda a la primera. Mientras seas capaz de comunicarte lo básico y de entenderle a tu jefe, decirle que bueno y de cumplir con las cosas que te están pidiendo, eso es suficiente. Entonces, obviamente, tienen que tener un nivel base de inglés, pero no se enreden mucho con la perfección, porque acá van a sobrevivir igual. Mira, el inglés no es fácil y todavía me cuesta, a pesar de que tengo un muy buen nivel de inglés. Durante el doctorado tuve que leer muchos papers en inglés, a mí me encanta la música, siempre escuché música en inglés y me leía las letras, es un idioma en el cual estoy bien familiarizado. Y en el IELTS me fue súper bien, saqué un 8 de 9, o sea, tenía nivel profesional de inglés. Pero llegué para acá y el inglés profesional te sirve en el plano profesional. En el plano social es otra cosa. Entonces tú vas y te topas con alguien en el ascensor y te hace un comentario corto y todavía me cuesta responder. No sé muy bien cuál es la respuesta que debería dar ahí en la liviandad del día a día. Así que obviamente es algo que todavía me tiene un poco inseguro, pero estamos hablando de raspar la olla, digamos. Son cosas menores. Entonces para mí el inglés, obviamente te digo que hay partes que me cuestan, pero por suerte yo ya traía un buen nivel de inglés desde Chile, entonces laboralmente no ha sido un tema para mí. Para mi familia sí, ha sido bien interesante el tema porque mi señora no hablaba demasiado inglés. Nosotros cuando llegamos para acá, ella se inscribió en un curso de inglés en TAFE, que duraba 6 meses y gracias a eso he aprendido bastante. Y mis niños, eso ha sido lo más increíble de todo, en Chile los teníamos en un colegio bilingüe, los dos que estuvieron en ese colegio se adaptaron sin ningún problema acá, de inmediato. Y la más chica, que no hablaba nada de inglés cuando llegó, fue bien bonito ver ese proceso porque de estar frustrada los primeros días del colegio porque no entendía nada, obviamente, a escucharla hoy día jugando en inglés con sus amigos y yo a veces me doy cuenta que ella piensa en inglés y se habla a sí misma en inglés. Ahí es donde uno dice, wow, qué increíble es la mente humana y la capacidad que uno tiene de adaptarse y de aprender. Así que ha sido bien bonito, como te digo, ese proceso. Error, siempre hay errores. Yo creo que lo más difícil cuando uno migra, sobre todo cuando uno migra con familia, porque yo creo que sería un poco más fácil si te vienes solo, pero venir con familia implica que tienes que tener una casa de ciertas características, significa que tenés que resolver tus asuntos en Chile, los colegios, cómo te traes cerrar el colegio en Chile, abrir el colegio acá, dejar tu arriendo de casa en Chile, abrir arriendo acá. Hay un montón de procesos que tienes que tanto cerrar allá como abrir acá y que lo hacen súper complejo. Así que de todas maneras hay un montón de errores, no tengo ninguna duda. Yo creo que el error más grueso probablemente fue la estimación presupuestaria. Uno siempre se va conservador y se pone optimista y dice, no, si va a salir todo bien, no, si no va a costar tanto, no, si seguro vamos a encontrar un arriendo por menos lucas. Y, y no pasó, obviamente. Y de repente van y salen estos gastos fantasmas y dicen, oh, tienes que gastar $5.000 que no tenías considerado en la visa por whatever reason. Claro, entonces yo te diría que el principal error viene desde ese lado, viene desde no cuantificar bien toda la inversión que esto significaba, pero yo creo que si lo hubiese calculado bien, quizás no me venía. Así que no lo hubiese hecho distinto. Fue en un momento que dijimos, vamos, cueste lo que cueste, cerrar los ojos, empujar, 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 empujar. Y al otro lado, cuando aterricemos, vemos bien ahí, miramos para atrás y hacemos la mitigación de daños. Pero hacer toda la planificación así prolijamente antes, yo creo que hubiese sido imposible y hubiese sido un desperdicio muy grande de energía. Yo creo que la distancia con la gente que uno quiere, eso ha sido difícil, tener lejos a la familia, a los amigos y tener como que inventar todo un sistema de apoyo desde cero. Obviamente mis amigos, mi familia siguen apoyándome, uno habla lo que se puede ahí por teléfono, por WhatsApp, pero obviamente estando acá tú necesitas una red de apoyo local y yo creo que eso es difícil de hacer. Yo tengo la fortuna de que mi señora es
lo más sociable que hay y es una persona que cae bien y es súper como congregadora. Entonces, gracias a ella, yo he podido acceder a un montón de redes de personas que por mi cuenta yo probablemente no hubiese conocido jamás. Así que tengo, como digo, suerte de tenerla a ella a mi lado, pero a pesar de eso igual es difícil, po. Es difícil como hacerse un grupo de amigos, entender con quién tenéis más afinidad, con quién no tenéis afinidad, entender que a veces vais a tener que juntarte con gente que ni siquiera tenéis tanta afinidad, pues, solamente porque uno necesita cierto apoyo. Entonces yo creo que eso es difícil, como armar ese sistema, y yo creo que nos demoramos por lo menos un año entero en tener como una base sólida. Hoy día yo creo que tenemos una súper buena red de apoyo acá, así que no me puedo quejar de lo que tenemos ahora, pero el primer año fue como bien difícil en ese sentido. El principal cambio para mí, personal, para Raimundo, ha sido en términos laborales, de todas maneras. Hoy día estoy dedicado, como te digo, a hacer estudios del trail running, usando tecnología y data science, poniendo todas mis herramientas que he adquirido en mi carrera arriba de esta mesa para resolver este tipo de problemas. Y eso me tiene muy feliz. Y es algo que yo creo que en Chile no lo podría haber hecho. En mi trabajo en que yo estaba en Chile, en la universidad, yo era profesor, yo no era investigador solamente. Y como profesor muchas veces te llenas la agenda con otras cosas que te van comiendo el día a día y que al final impide que te dediques de lleno a lo que te apasiona, a lo que te apasiona investigar. Y acá he podido tener eso, y eso ha sido pero demasiado gratificante. Y yo creo, como te decía, que este tipo de trabajo en Chile no existe, o simplemente me hubiese costado más todavía desarrollarlo, así que estoy súper agradecido de eso. Además, creo que también hay un componente como en calidad de vida que es bien importante. Nosotros en Chile vivíamos bien, estábamos con una calidad de vida súper cómoda, pero sí existe este tema como de seguridad, que uno siempre está un poco preocupado. Acá mi hija se vuelve al colegio en micro todos los días y yo no ando preocupado de quién se le va a sentar al lado en la micro o qué le va a pasar, ¿cachai? Acá es un país mucho más seguro y eso nos da como una libertad como familia que lo agradecemos mucho. Yo diría que es algo que estamos profundamente agradecidos de este país. Discriminado arbitrariamente no, pero si uno es un alien y uno tiene que reconocerlo. Pero no creo que sea algo de los australianos, creo que es algo de la migración. Y en Chile pasa lo mismo. Yo en Chile me juntaba con mi grupo de amigos del colegio, y si de repente en la oficina conocía a un brasilero, yo a ese tipo no lo invitaba al asado con mis amigos, po. Si es que me juntaba con él, me juntaba con el brasilero y con el gringo, en el fondo con los migrantes, no sé, además hay otro grupo. Entonces a veces uno escucha acá, no, los australianos son súper cerrados, no, nunca te invitan a sus cosas. Viejo, es esperable. Entonces pasa eso, obviamente hay un choque cultural. Si es que tú estás en Chile, insisto, es lo mismo que en Chile. Si tú estás en Chile y llega alguien y te habla en un español pobre, un brasilero que no sabe hablar español, tú le vas a decir un comentario corto y listo, no vas a enganchar en una conversación profunda con él. Y acá pasa exactamente lo mismo, apenas se dan cuenta que tu inglés no es perfecto, van a decir ok, se limitan como una relación más liviana. Yo diría que eso es como la única cuota de, no quiero decir discriminación, pero sí como que uno siente que hacen esa diferencia, que nosotros también lo hacíamos en Chile, pero que es una diferencia que molesta. Y ahora lo voy a hacer menos cuando vea gente que habla español pobre. Pero sí molesta. Entonces a veces uno dice, oye, me encantaría poder conversar un poco más con la persona de allá, pero que esas personas a veces ni siquiera te miran a los ojos, porque evitan como tener que exponerse a alguien que no habla demasiado bien su idioma. Entonces te diría que es lo único que me llama la atención, pero no me parece que en Australia se sufra de discriminación. Este es un país que está fundado por migrantes desde el origen, ¿cierto? Los migrantes británicos hasta el día de hoy. Creo que las encuestas dicen que el 30% de los hogares en Australia tienen por lo menos uno de los dos jefes de hogar nació fuera del país. 15-20% de los hogares en Australia no se habla inglés en el hogar. Es un país con una altísima tasa de migración. Entonces,
gracias a eso, el australiano en general es súper abierto a los migrantes y no, no va a andar juzgando ni discriminando. Entonces, eso la verdad lo hace súper fácil para llegar. Para mi familia tiene un montón de beneficios. Yo veo, por ejemplo, un tema cultural. Mi hijo mayor, que tiene 19 años, en el colegio en Chile, él hubiese estado sometido a la cultura de Chile, que significa beber, tomar el copete, salir a carretear, pasar arriba de la pelota. O lo menos eso es lo que veíamos en Chile y lo que viví yo también a esa edad. Y creo que acá en Australia la cultura es totalmente distinta. El copete es carísimo, entonces en general los jóvenes toman mucho menos, son mucho más sanos. Entonces darle ese regalo, quitarles como esa cultura tan reventada de la que nosotros veníamos, ha sido pero fantástico ver cómo es acá y ver que ellos se han ido adaptando súper bien a esa cultura. Mi hija de al medio sigue con una actitud de niña, entrando en la adolescencia, qué sé yo, pero sus pares en Chile están carreteando, están como más avanzados en esa dinámica. Entonces, nada, estoy feliz un poco de frenar un poco esa tendencia. Entonces, eso me tiene contento. Otra cosa, el inglés. El inglés es el idioma universal, entonces sentir que ellos son nativos en inglés es un regalo espectacular también. Y poder crecer con seguridad, yo creo que eso también es súper valioso. Como poder crecer en una ciudad que te respeta, en una ciudad donde los autos no se te tiran encima, en una ciudad donde los autos manejan lentito, donde podías andar en bicicleta sin estar peleando con la micro, una ciudad sin contaminación. Nosotros estuvimos de vuelta, visitamos Chile el año pasado y nos bajamos del avión, fuimos en septiembre, y el smog, viejo, a mí se me había olvidado. Yo echaba de menos Chile hasta que aterricé y fue como, wow, no puedo creer que viví toda mi vida con este aire, es para llorar. Entonces, tenerlos en un lugar como este, donde se cuida, en el fondo, la ciudad y se cuida como el estilo de vida, yo creo que también es un regalo tremendo que les vamos a dar. Y lo último, nosotros tenemos la suerte de que hoy día estamos con una visa de residencia permanente y eso implica que en un par de años vamos a poder acceder a la ciudadanía. Y eso también yo creo que podría ser un regalo gigantesco para ellos, eventualmente, tener esa posibilidad de vivir en un país como este, si es que quieren durante el resto de su vida, o estar entre Chile y acá. Al final es darles la oportunidad de que se conviertan en ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, y decirles, flaco, o sea, Chile no es todo, hay cosas mucho más interesantes y yo creo que esa experiencia también es súper valiosa para la época en la que estamos. Mira, yo creo que Chile es bonito, tiene un montón de cosas buenas, pero hay muchas más cosas interesantes allá afuera. Entonces yo invitaría a toda la gente como a tratar de perseguir sus sueños y si es que esos sueños están fuera de Chile, que lo intenten, que la verdad no es tan complicado. Uno puede echarse atrás, es un proceso reversible. Y lo otro es que la vida es ahora. La vida no es el próximo año, la vida no es de años más. Tú no tienes idea qué es lo que te puede pasar en el camino. Puede pasar cualquier cosa. Puede haber la Tercera Guerra Mundial, puede caer un meteorito, le puede pasar a algún familiar que va a ser imposible que viajes después. Entonces, de nuevo, la vida es ahora. Así que si tú tienes ganas de irte, ándate ahora. Yo les recomendaría hacer eso porque después puede ser que la situación, puede ser que la vida se entrometa y haga que sea más difícil. La vida es ahora.